Eh, ¿Azui? Izuku sintió como su corazón latía con fuerza al reconocer a Suyu ahí sentada. Sin perder un segundo, activó el One for All y la energía recorrió su cuerpo en un instante. Cada músculo de su cuerpo se tensó. El mundo a su alrededor parecía desacelerarse y en un abrir y cerrar de ojos, sus pies se lanzaron hacia adelante. Pero por más rápido que se movió, el tiempo no estuvo de su lado. Apenas unos segundos después, cuando llegó al lugar donde la había visto, solo encontró la solitaria banca, desierta, fría, cubierta por una ligera capa de escarcha. Sus ojos se abrieron con desesperación al ver que Suyu ya se había adentrado en la delgada capa de hielo que cubría la laguna. Algo crujió. Su poder se disipó con cada bocanada de aire. Asimismo, fue incapaz de articular una sola palabra. Un sentimiento de impotencia lo embargó. A pesar de toda su experiencia, de toda su fuerza, no había podido llegar a tiempo. Sus puños se apretaron y los pensamientos de fracaso y miedo se mezclaron en su mente. Izuku quería gritar, decirle que se detuviera, que no diera un paso más, pero las palabras se ahogaron en su garganta, sustituidas por el miedo paralizante que le impedía moverse. Fijó la vista en el lago. El hielo era delgado, traicionero, apenas un velo sobre la superficie helada del agua. La capa crujía bajo el peso de Suyu, emitiendo un sonido agudo, como una amenaza. Cada paso que daba parecía acercarla más al abismo, y el viento, que antes era solo un murmullo, ahora se aullaba en un lamento frío, como si la misma naturaleza advirtiera del peligro inminente. Al fin pudo llamarla. Azui, esto es peligroso. ¿Qué haces aquí en primer lugar? Ella ya le llevaba un buen tramo de distancia por delante. Tan siquiera de esta forma, ella dejó de avanzar, se detuvo. Con lentitud se dio media vuelta. A diferencia de Izuku, cuya adrenalina bombeaba en todo su cuerpo, ella portaba una expresión pacífica en medio del peligro, y esa imprudencia le tenía anonadado. Ella no acostumbraba a hacer ese tipo de cosas sin sentido. Ven, acompáñame de regreso. Dio el primer paso sobre el hielo. No, necesitamos que entres en calor lo antes posible. Otro crujido debajo de sus pies advirtió que ni el One for All garantizaba que saliera ileso de ahí. Peor aún, que la salvara a ella antes de caer. Estoy bien. Solo he venido a nadar, dijo Azui. Lentamente, la suavidad de su tono evidenciaba su situación. ¿Por qué has venido? No deberías estar aquí. Hace mucho frío. ¿Nadar? ¿Siquiera eso es posible con este hielo? Siguió avanzando, manteniendo viva la conversación. Se nos ha acabado la leña, pero te garantizo que el calor del fuego se siente muy bien ahí atrás. Cuidando cada paso, se aseguró de avanzar. El viento le azotaba el rostro. Cada ráfaga hacía que el hielo se estremeciera más. El crujido se hacía más evidente, más urgente. El hielo bajo sus pies se sentía frágil y cada sonido que emitía parecía aumentar su propia vulnerabilidad. La distancia se fue cortando hasta estar varios pasos de distancia. Sin embargo, un último crujido que hizo que contuviera el aliento declaró de esta zona la más débil. Ven conmigo. Lento, pero seguro. ¿Quieres? Ya no debía gritar, y eso le desesperaba. Esto es peligroso. Gracias a toda esa ropa apenas te mantienes consciente. Por favor, sea lo que sea, podemos hablarlo luego. Ella, para este punto,
Divagaba tanto que ya ni le prestaba atención. Suyo permaneció inmóvil, con la mirada fija en el horizonte, sus palabras apenas audibles por encima del aullido del viento. Puedes regresar si quieres. Deseo quedarme un momento aquí. Creo que ha sido suficiente aventura por hoy. ¿No lo crees? Ya tienes una loca anécdota que contar. Así que demos la vuelta. Él intentó de convencerla. Se vio inútil cuando ella giró la cabeza hacia él. Con una sonrisa, un simple gesto de mano, le dio a entender que se detuviera ahí. Izuku, temeroso de grabar todo, se tragó las palabras y obedeció sin protestar. Estando ahí, se limitó a ver su espalda. Ella regresó su vista al lago. La forma lenta y vaga en la que movía su cuerpo era algo que él estaba odiando por cómo lucía, tan perdida y desamparada, tan desolada y distante. Las ganas pudieron más e iba a protestar, pero sus palabras fueron frenadas al escuchar lo siguiente que ella dijo. Entiendo lo que dices, es peligrosa, en verdad lo es. Entonces ella recuperó un poco de su capacidad de habla. Pero por más que intente ignorarlo, no puedo evitar volver a él. ¿Sabes lo que es esto? Suyo señaló al hielo escarchado. Izuku, aún sin habla, se forzó a responder sin saber la respuesta correcta. Es el lago. En invierno. Algo que debes evitar a toda costa. ¿Lo recuerdas? Ella negó con la cabeza. El agua es tan clara que puedes ver cada piedra en el fondo, incluso los peces que nadan cerca de la orilla. Cuando el sol brillaba alto, se transformaba en un espejo que reflejaba el cielo y las copas de los árboles. Podía pasar horas ahí, nadando, dejándome llevar por la corriente suave. El aire siempre tenía ese aroma a tierra húmeda y flores silvestres, una mezcla que me hacía sentir viva. Era cálido. Lo siguiente, lo dijo para sus adentros, el único lugar al que puedo llamar feliz. En otro momento, esa chica directa, franca, habría dicho todo lo que pensaba, y ahora solo su voz denotaba esas tonalidades tristes. Describes algo de hace tiempo. Eso podría haber sido en verano, pero ahora es lo que ves. Frío. Paralizando al pobre diablo, Azui se puso de cuclillas sin cuidado. Pasó la mano por el hielo. Apartando la nieve, pudo observar el agua debajo de ellos. ¿Por qué te preocupas? Aunque el hielo fuera débil, es hermoso en esta noche. Algo que atesoraré por mucho tiempo, pese a que no sea cálido como antes. Su expresión cansada estrujaba el corazón del chico. Un crujido obligaba a Midoriya a no perder el tiempo. ¿Es normal sentirme así? ¿Tan culpable y miserable? ¿Es normal querer quedarme en el frío aún sabiendo que me hace mal? Sus pensamientos y palabras fueron atropellados por la abrumadora escena. Los oscuros ojos que alguna vez mostraban calma eran invadidos por lágrimas que corrían una tras otra de forma perpetua. Sus labios se contraían en una mueca extraña y su cuerpo temblaba ligeramente, tratando de contener débilmente su sentir. Al ver todo eso, algo en la mente del chico hizo clic. Se sentía tan inútil al darse cuenta de lo obvio. Todas esas veces en las que la presencia de la chica era opacada por la distancia que se había formado. Todas esas veces donde ella simplemente observaba sin acercarse.
era más allá que un hecho. Ella lloraba a más no poder. ¿Qué debo hacer? Ya no sé qué hacer. Y ahora tú también llegas aquí. ¿Me ves de esta forma? No podía soportarlo más. Has pasado por mucho. ¿De verdad lo has hecho? Muchas ideas pasaron por su cabeza. La imagen de él dándole una respuesta se repitió un sinfín de veces en su cabeza. En cuestión de un segundo, aquellas palabras que harían que ella encontrase un camino. Esas palabras no llegaban a él. Un hecho que lo desconcertó y aterró. En todo caso, de esto, Azui ya lo sabía. No tienes que preocuparte. No estás obligado a cargar con esto. Decía secando las lágrimas que aún brotaban, recuperando un poco de lucidez, consciente de todo, y ni así se esperó aquella respuesta. Hay muchas cosas que podría proponerte. Podría decirte que allá adentro es cálido. Todos los que están ahí lo son, tu familia. Y eso podría ser tu solución. Pero solo te estaría dando una respuesta sencilla. Algo que de seguro tú ya has pensado. Lo que de verdad te puedo decir es... Aquella frase se había posicionado en su mente. ¿Estaría bien así? ¿Estaría bien decirlo? Por el bien de ella, lo haría. Busquemos esa respuesta. Es fácil perdernos solos, pero en compañía de alguien podemos llegar a lugares donde las cosas pueden ser mejor. Con firmeza sonrió, tan cálido como podría serlo, tan cálido como el sol podría serlo, como para derretir el hielo que en su corazón se haya creado. El viento, el agua, el frío, el crujir y cualquier otra cosa. Ignoró todo, a excepción de su respiración y las palabras que venían luego. Si me lo permites, iré contigo hasta ese lugar al que quieres llegar. El frío empezaba a hacerlo perder la razón. La situación se extendía y no sabía qué iba a pasar. Ella lo veía y solo veía aquella sonrisa. Era hermosa. Su cuerpo cedió sin más. Sus rodillas dejaron de responder y su vista se fue nublando, perdiéndose en la oscuridad. Sí. Una corta palabra, y sin poder decir más, todo se puso en negro. En un movimiento rápido y decidido, él la sostuvo antes de que su cuerpo tocara el suelo, sintiendo el peso de la fragilidad y la desesperanza que la envolvía. El frío ya había perdurado demasiado en ella, calando no solo en su piel, sino en lo más profundo de su ser. La conciencia apenas se mantenía en un tenue hilo que aún le conectaba al mundo. Podía sentir cómo era llevada, cada paso resonando a lo lejos mientras le envolvía un calor extraño, casi olvidado. Las voces y los latidos del corazón de él eran como un eco distante. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, el frío que la dominaba parecía retroceder, al menos un poco, como si el calor que él ofrecía fuese suficiente para desafiar la gélida presión en la que se había encontrado atrapada. Una nueva temperatura que añoraba experimentar. Quizás, pensó, debería intentar poner más de su parte, aferrarse a esa calidez que tan generosamente le ofrecía, aunque fuera solo un respiro en medio del invierno eterno que sentía dentro. ¿Me acompañarías a ese lugar cálido?, susurró con una voz que apenas se dejaba escuchar, como si temiera que
El simple acto de pronunciar esas palabras pudieron romper el frágil momento de refugio que compartían. Y con ese último pensamiento, cerró los ojos, rindiéndose al cansancio, dejándose llevar por la promesa de un abrazo, en los brazos de aquel que, por esa noche, había sido su héroe. Esa Nochebuena, algo le había hecho cambiar de parecer. Y mientras la nieve caía en silencio a su alrededor, comprendió que tal vez, solo tal vez, no tendría que enfrentarse sola a la helada. Los recuerdos eran difusos. Nunca había sido particularmente fanática del invierno, por obvias razones. Si las condiciones no le favorecían, se volvía torpe, inconsciente y, de alguna forma, honesta. Los sucesos que transcurrían durante ese estado regresaban a ella en sueños. Solo así podía recuperar aquellos momentos. Recobrando los sentidos, notó la luz de la luna que se entrometía en su habitación a través de las cortinas. Así, esta llamaba a su ventana, donde ella tenía una necesidad de volver a su almohada y seguir durmiendo. Su rutina, para estos momentos, constaba de rendirse ante el sueño, y ahora sus párpados se levantaban para descubrir el oscuro escenario en el que cayó. Acostada en una cama cubierta por sábanas, suéter, guantes y demás cosas que le ayudaban a mantener el calor. En todo caso, podría dar por hecho la existencia de 3 diferentes temperaturas, en 3 capas, 3 aspectos. El frío implacable del exterior, el tibio resguardo del interior, y la tercera. Inhaló profundamente, liberando el aire en un suspiro prolongado. En verdad sentía celos de aquellos que disfrutaban de las fiestas para esas horas. En cuanto a ella, dormir en esa noche le resultaba agotador. Las sábanas pesaban sobre ella. El frío persistente intentaba arrastrarla de nuevo al sueño, y sentía una presión familiar en su espalda. Ordenando sus pensamientos, una sonrisa se dibujó en sus labios, mientras las piezas del rompecabezas se encajaban. Otra vez. Hoy estuvo tranquilo, pero en su lugar, es bueno revivir esa ocasión. La presión que sentía sobre su cuerpo se hizo un tanto más fuerte, no con la intención de dañarla o siendo repercusión de algo más. Esos brazos se ajustaron alrededor de ella. De ahí venía esa tercera temperatura que le invadía el pecho, el causante directo de la calidez que la mantuvo plena durante horas. ¡Hey! Estaba por despertarte. ¿Y otra vez? ¿Hablas de que viste a mi pobre angelito incluso en sueños? Suyo sonrió. No, tonto. Me refiero a que recordé a aquella vez. Sin duda, esa pieza en el rompecabezas de su memoria era su favorito. Buscando más de ese calor, se acurrucó en el pecho del chico. El otro no respondió de inmediato. A decir verdad, le era difícil identificar a qué se refería. Ah, ¿con qué es así? Bueno, fue un lindo día. Nunca lo olvidaré. Oh, mira, creo que será una buena vista y deja que abra las cortinas. Dijo esperando recibirlo de nuevo. Ya volviendo a su posición original, continuó. Claro, evita el tema. Rectificó dando un codazo al abdomen del otro. Y para que lo sepas, era de noche, no de día. No sabes de qué hablo, ¿cierto? Ambos estaban en un refugio formado sobre la cama, cubierto por varias mantas, una chimenea al costado, la calefacción en un punto agradable.
y cabe decir, el elemento de mayor prioridad. Los brazos que le rodeaban, todo lo demás, no se comparaba a esa calidez que la protegía del frío. De acuerdo, lo admito, me has atrapado. ¿Cuál de todas las veces estamos hablando? Suyo expresó un suave gemido al acurrucarse más en su pecho. Entre sus brazos, si bien el frío le dejaba en un estado distante, en este momento lo que sentía era un sentido natural de tranquilidad. El reloj de la pared sonaba en un leve tic, con el tiempo pasando, tal si fuese una corriente de agua. De pronto, llegó el momento que esperaban. 25 de diciembre. Nochebuena ha pasado. Aquella vez cuando decidí encontrar mi propio recuerdo cálido. Sonrió al recordar esa sonrisa que, en aquel entonces, pertenecía a un simple entrometido, alguien que había irrumpido en su vida de manera inesperada. Ese entrometido, sin embargo, se convirtió en la clave que, junto a ella, encontró la respuesta a su problema. Ahora compartían algo mucho más profundo que las noches de invierno o los silencios incómodos, las crisis o las meras anécdotas. Compartían un lugar al que podían llamar hogar. Ese lugar, cálido y lleno de pequeños momentos de paz, era justo lo que ella había anhelado durante tanto tiempo. Todo gracias a aquella noche, Izuku, de la cual no me arrepiento ni por un segundo. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de calidez que solo la presencia del otro podía brindar. Sus cuerpos se apretaron un poco más, buscando refugio en ese contacto cercano, mientras sus miradas se desviaban hacia la ventana. Ahora, la gran nevada caía lenta como en aquella noche. Si tuviera que hablarle a alguien sobre ello, resultaría ser más allá de una anécdota más. No era un chiste, tampoco algo curioso, mucho menos un recuerdo pasajero. Era la historia de aquel invierno. Fin del video. Si te ha gustado, da like, suscríbete y comenta qué te pareció. Eso me ayuda mucho. Con esto dicho, este fue el mundo de Boku no Hero, aquel invierno, o ranas congeladas. Yo soy Mike y nos vemos en el próximo video.